Record. Ok. Y ahora le doy acá y le doy aquí. Ok. Y le doy aquí ahora. Y entonces me pongo los ayudantes, porque si no, si los ayudantes no. Ok, ¿ven eso ahí? ¿Lo ven completo? Voy por ahí, espérate, voy. Sí, Bien. Ok, pueden interrumpir en cualquier momento de la clase pueden interrumpir vamos a comer. o pueden levantar la mano y, eh, y entonces pues contestamos las preguntas. Bueno, la clase de hoy básicamente parte de una premisa política, histórica y religiosa, porque pues leemos la Biblia y dentro tanto de la tradición judía como cristiana, porque compartimos básicamente las mismas escrituras, con excepción de una parte, el centro está en Israel y nuestras creencias y nuestras percepciones teológicas se fundamentan en que asumimos, ¿no? Asumimos que la Biblia nos está diciendo una serie de narrativas, las cuales entonces las visualizamos a la luz de la historia. Algunas de ellas son corroboradas, otras narrativas, lógicamente se escribieron desde el punto de vista, es como todo. Eh, hay áreas en la Biblia, especialmente hebrea, donde dice que el único lugar que Dios ha escogido para poner su presencia es Jerusalén. Pero no siempre las mismas escrituras hebreas dicen eso. Entonces, a veces, dentro del mismo texto bíblico, hay otras razones que se llama centralizar el culto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hubo otros intentos y otros lugares eh, para descentralizar ese culto. Y lógicamente, pues eso, si uno no estudia el contexto y si uno no se pone al día de qué era lo que estaba sucediendo y en qué momento y bajo qué circunstancias, pues puede llegar a conclusiones o ideas o creencias que realmente sí son correctas, pero a lo mejor lo que no es correcto es el tiempo, el momento. Por ejemplo, el Mishkan, o lo que se llama el Ohel Moed, la carpa de reunión o la tienda de reunión, donde pues se afirma que estaba la Shejinah eh, o la presencia de Dios, pues corría entre Shiloh, entre Dan, era itinerante y era movible, ¿no? Eh, pero eso no es lo que vemos ya cuando se establece el reino. Y luego después de la idea de que hay que construir un templo y centralizar las cosas, e inclusive, no solamente en el tiempo bíblico, sino que dentro de estos 2000 años, tanto el cristianismo, eso es lo que vamos a ver hoy, cómo todas estas religiones poderosas, el cristianismo, el zoroastrianismo, el judaísmo y el islam, basado precisamente en esta idea, ¿no? Y es una idea que a veces yo me he puesto a meditar en eso y digo, ¿cómo es posible que nos peleemos por un lugar y a la misma vez decir que Dios es omnipresente? O sea, si Dios, y leemos salmos que dice que toda la tierra está llena de la gloria, de la cabot de Dios, y hablamos de que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia los seres humanos. Entonces, ¿por qué encerrar? ¿Cómo es eso que encerramos nuestro concepto de Dios o nuestra percepción de Dios a que hay un lugar? Tiene que haber un lugar, o ahí se manifestó específicamente, cuando antes de la idea del templo no era así.
Antes, cuando sucedía algo en un lugar como en Betel o como en Mahanaim o como en Gezerim o como en el Sinaí, se ponían rocas y se hacía una especie de mizbeach, un altar para marcar que Dios había hecho algo ahí en ese lugar. Y eso le daba un nuevo nombre a Dios. El Iyón, el Shaddai, como dijimos en la clase ayer, Dios, literalmente el Shaddai significa el seno o la teta grande, ¿no? Es una parte, era un concepto que Israel tenía de Dios como el que amamanta, como el que nutre en medio del desierto. Y cada una de estas expresiones tiene una historia detrás, tiene un concepto detrás, ¿no? Basado en un evento. Sin embargo, estamos en medio de un conflicto y ese conflicto es político y es religioso. Eso es lo que es. Y vamos a ver las razones por las que es, pero vamos a darle atrás a todo esto, ¿no? Y vamos a hablar mayormente de Jerusalén, porque Jerusalén, eh, es el centro de discordia. Y vamos a ver desde la primera mención que tenemos al día de hoy, fuera de la Biblia, antes de la Biblia, cuando esa región estamos hablando ahora para los que son cristianos, 2000 años antes de Cristo, eh, eh, que es la primera mención en textos egipcios que vemos de esa ciudad, la cual estaba bajo el control egipcio. Y eso lógicamente va a chocar con algunas perspectivas del texto hebreo, de Abraham pagando diezmos a Melquisedec, porque luego en la conquista, cuando Josué, vemos que se menciona otro rey. Melquisedec decía que, dice el texto, que era rey en Salem. Entonces, cuando localizamos esto, eh, vemos de dónde sale ese nombre de Salem, que luego es traducido como paz o shalom, estar completos, de donde sale shalom, salam o shalom, o sea también en las lenguas acadias o lenguas sumerias, y vemos toda esta evolución luego y ese lugar, ¿no? La gente va a ese lugar y la gente llora, la gente mira. Ahora voy a hablar ya mismo con el próximo slide, pero quiero darles como una introducción de por qué esto es importante. Y es porque, bueno, dentro de nuestra espiritualidad hacemos todas estas concepciones, pero hacemos concepciones dentro de lo que conocemos. Si la persona no ha estudiado, no ha ido a la tierra de Israel, no conoce el contexto, la cultura, pues la cultura de los israelíes hoy es la misma casi nuestra, porque es un mundo de europeos y de gente básicamente de el occidente que se movió por circunstancias de los nazis, y hubo una inmigración, pero es una cultura distinta, con un pensamiento distinto a la musulmana, a la árabe, que ha estado ahí por sécula seculorum, como dice. Entonces, hay un montón de cosas que aún los cristianos leyéndola en el Nuevo Testamento, como por ejemplo, tú sí sea sí, tú no sea no, o dentro del judaísmo, never y bli neder, o sea, con promesa o sin promesa, nosotros partimos todos esos conceptos de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura. Y para nosotros la palabra es importante, pero ya no es tan importante y a la verdad nunca ha sido jamás tan importante como lo es en la cultura del que ha vivido allá. Un árabe dice voy a hacer algo y listo. Ponle el sello que eso va a hacer, porque es que dentro de su cultura hay un sinnúmero de cosas y de eventos y de honor y de tantas cosas que es muy distinto a como pensamos nosotros. En el judaísmo, pues hay hasta un día
de romper todos los votos y hacer votos nuevos. El cristiano en Año Nuevo hace proposiciones nuevas y metas nuevas y estamos el judaísmo hoy, que es Rosh Hodesh, que cada mes con la luna nueva hay un nuevo comienzo, pues nosotros pensamos que Dios nos da esos nuevos comienzos. Cada Shabbat, un Shabbat semanal es un alto, ¿no? Porque Shabbat significa hacer un alto. Entonces, reposamos y es como volver a cargar energías y fuerzas y borrón y cuenta nueva. Mensualmente, lo cual es hoy, tenemos Rosh Hodesh, que es con la luna nueva, se marcan nuevos comienzos. Pero para el mundo árabe, para el Islam no es necesariamente así. Y eso pues nos permite un conflicto entre cómo interpreto la religión y las creencias y por qué otro piensa que tiene la opinión versus mis valores, mis creencias, las cuales son igualmente válidas, pero parto desde un contexto cultural completamente distinto. Y eso es importante hoy hablar de eso. Y lo vamos a hablar en este segundo slide. Esto que ustedes ven acá, pues es, wow. Uf, ahí yo creo que puedo hablar horas, nada más de esa foto. Pero por encimita, esto que está aquí, todo esto que está aquí es un cementerio que lo compraron los musulmanes. Acá, por acá, ahí no está, está lo que se llamaba la Puerta de la Hermosa, o era la entrada principal. No sé si ven la flecha, no sé si están viendo la flecha como le estoy haciendo. ¿La Sí, ven? sí. Ok. So, desde acá había una rampa y había una entrada directita al templo. Y esto que ven aquí lo vamos a discutir ahora y vamos a ver cuando el Islam nace cerca del 636 y con Mahoma y esta parte, esto no era así en el tiempo de Jesús y mucho menos en el tiempo de los patriarcas ni nada de estas cosas. Todos estos muros que ustedes ven aquí, ningún judío construyó esto. Esto lo hicieron los musulmanes. O sea, la mayoría de la ciudad que la gente va y va a la Vía Dolorosa o va a la tumba de Jesús, hay dos tumbas. Está la tumba donde van los evangélicos y está el Santo Sepulcro que es más antiguo y se prende velas y bueno, y se echan monedas y cada religión, aparte de eso, al otro lado de este muro acá, que está lo que se llama el Cotel o el Muro de los Lamentos, de este lado, perdón, esta es la plataforma, de este lado que está acá, el Cotel está para este lado, pues lo que queda donde se ponen los papelitos y las oraciones es la parte, imagínense que esto que está aquí es el piso donde se ponen las oraciones, pero del lado de allá, porque lo que quiero decir es que esta ciudad ha sido destruida tantas veces y tantas veces que esto está como encima, 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 encima. En otras palabras, el monte de Sión era realmente un monte. Era el monte de Sión, la ciudad de David, y el resto estaba abajo. Pues ahora, eh, básicamente donde es el Valle de Kidrón, acá abajo, y todo esto, donde los musulmanes compraron un cementerio para que el Mesías judío y cristiano no entre, y pues porque no puede caminar en medio de cuerpos o hacerse impuro también. Bueno, de acuerdo a los musulmanes también tienen un Mesías, el cristianismo tiene un Mesías. So, todas estas cosas juegan un papel sumamente importante y lo voy a explicar más adelante lo que está pasando ahorita. Entre los sunnis, los shias, cómo surgió todo esto, ¿no? Que son dos facciones dentro del Islam, cuándo se formaron y cómo. Eran lo que se llama califatos y todavía existe, ¿no? Arabia Saudita es suní, Hamas es suní y Hezbollah, que es otro grupo terrorista que está atacando a Israel en el norte, es shia. Y los iraníes son shia y
Estaban en el medio los kurdos, pero como Estados Unidos básicamente terminó con Irak, hasta cierto, cuando Saddam Hussein, que era shia, so, dentro de una misma religión hay tanto odio y tan, tanta, eh, pues, tantas motivaciones por poder, ¿no? Por poder, pero desde un punto de vista religioso. Es como decir católicos y protestantes en Irlanda que pues se matan, o sería como pues lo que estaba viviendo Israel ahora hace unos meses entre la derecha y la izquierda, que por poco lo que ha habido es como casi una guerra civil sin violencia de armas, pero pues que desestabilizó el Estado de Israel y contribuyó a que esto sucediera ahora. Así que lo que quiero es, ven esta plataforma, toda esta plataforma así de alta la hizo Herodes, pero esto, nada de esto era así. Esta ciudad, inclusive esta ciudad fue pagana, y aquí había un templo a Venus, y aquí había una estatua acá a Júpiter, cuando todo eso lo vamos a ver ahora. Porque tenemos todas estas concepciones de que esto ha sido o judío o cristiano. No, hubo un tiempo donde esto estuvo en manos de los griegos, de Alejandro el Grande, y se adoró a Zeus y a Venus. Eh, hubo un tiempo, hubo un tiempo cuando lo tomó el cristianismo, y hicieron lo que se llamó la Nueva Jerusalén, bajo el reinado de los Borbones y de especialmente Francia. Luego vino Salahudín. Todo eso lo vamos a ver. Tengo que compactar y todo, porque si no estaría horas hablando aquí. Pero es para, le estoy lanzando todo esto para que vean lo complejo que esto es, ¿ok? Y a la hora de la verdad, aún dentro del cristianismo, acá atrás, por acá, vamos a ver, cerca de El Cotel, vamos a ver los barrios. Está el barrio árabe, está el barrio cristiano de la iglesia arminiana, está de la iglesia ortodoxa griega, ahí hacen misas la iglesia católica. Los únicos cristianos que no van ahí son los evangélicos. Pero aparte de todo eso, vamos a chequear aquí a ver si nadie ha entrado. Okay. Aparte de todo eso, en esas misas, pues usted puede buscar en YouTube todas las peleas que se dan a palo. La policía de Israel, el ejército tiene que entrar a separarlo, porque la iglesia ortodoxa griega tiene 55 millones es la iglesia de Asia Menor que fundó Pablo, que es muy distinta a la católica, que era la iglesia de Oriente y de Occidente. Y si usted fue a la escuela, en las clases de estudios sociales, a lo mejor escuchó de la caída de Constantinopla, porque cuando Constantino oficializa por ahí por el 323 el cristianismo, eh, eh, básicamente Roma se forma parte de una iglesia, y la iglesia de Asia Menor, estoy hablando de Filadelfia, Tatira, Esmirna, Pérgamo, las 7 iglesias del Apocalipsis, que hoy, es que esto es muy irónico porque todo eso es Turquía, y Turquía fue el centro del califato, diría, del Islam. So, donde nace realmente el cristianismo, no sé, eh, le enviaste Por eh, Messenger, ¿ah? por Messenger de Facebook. Por Messenger, le enviaste ese link. Sí. A ver si Carolina me puede también ayudar ahí a ver, y mientras yo enseño, porque si no, bueno, ok. Carolina, Dime. ¿puedes ayudar a Ivette a invitar a una persona que quiere entrar, por favor? Ok. Gracias. Se comunican por privado y mientras yo, ok, gracias. Y por Perfecto. favor, mi amor, si me puedes dejar saber si alguien entra, porque yo estoy enfocado en esto y me desconecto. Morcito, pero me tienes que hacer eso porque. O me envías un mensaje, porque bueno.
Eh, ok, so básicamente, Lidia, bueno, que silencien los micrófonos, por favor. ¿cómo? Que, que por favor silencien los micrófonos. Ah, que silencien el micrófono. Ok, gracias. Bueno, entonces básicamente eso es lo que tenemos acá. So, so, yo a veces pues no sé qué beneficioso sea decir alguna de estas cosas, porque la gente va también tenemos con mucha fe a estos lugares y diciendo, bueno, por aquí caminó Jesús y todo. Es muy improbable que Jesús haya caminado. Jesús caminó por dos ciudades más abajo de, ¿no? Pero por esta no, porque esto ha sido relleno tras relleno, tras relleno, y vamos a ver ahora cuántas veces en la historia este lugar ha sido sitiado y ha sido destruido. Y vamos a ver aquí, porque acá estaba la plataforma del templo, que básicamente la amplió Herodes el Grande, pero esa plataforma duró apenas en el 68, en el año 68 de nuestra era, los romanos rodearon toda esta ciudad. Y este es el norte, este es el norte. El sur de Jerusalén nunca ha sido atacado porque es un risco y no hay ejército por ahí, no había forma de que la atacaran por el sur. Por eso los profetas y todo, y hablan en su profecía de que del norte viene la destrucción, del norte, bueno, de frente por el norte, ¿no? Esta foto la tomaron del Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos es el otro monte que está a la par de altura, básicamente con el templo, y hay como una hondanada y un valle, y ese es el valle de Kidrón. Ese valle allá abajo, así era de plano, básicamente donde estaba Jerusalén. Todo esto ha sido el producto de destrucciones, reconstrucciones en las cruzadas, la presencia de siglos y siglos de control musulmán. Eso pues lo vamos a ver. Tengo que avanzar porque es que tengo tanto que decir, pero tengo que limitarme a lo más, diría, eh, la ciudad ha sido 23 veces en su historia. Jerusalén ha sido rodeada, ha sido atacada 52 veces desde textos antes de la Biblia hasta el día de hoy y ha sido capturada y recapturada 44 veces. ¿Ok? Perteneció al dominio egipcio, en la era de bronce, perteneció a los persas, perteneció a Babilonia, perteneció a Grecia, perteneció a Roma, estuvo bajo control de los Seleucidas, de los Ptolomeos, de varios califatos, de los británicos, el mandato británico, así que esto es una temática muy compleja. Esto y lógicamente, pues a veces nosotros nos limitamos al texto bíblico solamente, pero tenemos que ver que esto que está pasando no es solamente religioso, sino es que también es histórico. En el año 2000 antes de la era común, es que vemos la primera mención aquí, la primerita mención de Rahasalem en textos egipcios. Y luego básicamente no se sabe mucho y ese lugar se llamaba, de ahí es que sale el nombre de Salem, de ese lugar y de ese nombre, y sale la raíz de Salam y de Shalom, básicamente de los textos egipcios. Y luego tenemos aquí lo que se llamó el reino nuevo egipcio, que todo esto fue la era de bronce. Y esto es un tanto problemático, porque
Por un lado, tenemos el texto bíblico, el cual creo que es más fuerte para el cristianismo que para el judaísmo, porque el judaísmo habla de revelación y de la palabra de Dios y habla de la inspiración, pero es una definición distinta a la del cristianismo, ¿no? En el sentido que un ejemplo es este, que supuestamente esta ciudad y la tierra de Israel estaba bajo control de esta dinastía, del nuevo reino egipcio. Estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, o también 2000 años, pudiéramos decir, antes de la era común. Cuando digo antes de la era común, es común a que surgió el judaísmo rabínico y el cristianismo, muy cercano. Entonces, por eso se le llama la era común. ¿Okay? Y o los que son cristianos, pues antes de Cristo, 2000 años hacia atrás, esto estaba bajo control egipcio todo este tiempo, pero especialmente en la era de bronce. Ahora, si vamos al texto bíblico hebreo, que es el mismo que el cristiano, sobre el Éxodo tenemos problemas, porque básicamente en este periodo aquí, cerca del 1200, en este periodo es que los cristianos y los judíos ponen el Éxodo. ¿Ok? So, no haría ningún sentido salir de Egipto para entrar a Egipto, porque toda esta tierra estaba bajo el control egipcio. Yo no voy a entrar en explicaciones ahora, ¿no? Es solamente para aquellos que han estudiado historia, por si me hacían la pregunta, por eso lo lancé. Ya eso sería, tendríamos que entrar en otras explicaciones y en otras cosas. Pero si vamos a la historia, que teníamos cartas, o por ejemplo las cartas de Amarna, que eran las cartas de los faraones y documentos de cómo se relacionaban con todo el dominio de su reino, pues sabemos que Canaán estaba bajo el control egipcio en ese momento, pero el texto bíblico no localiza a Israel en la tierra de Israel bajo control egipcio, sino en Egipto. ¿Ok? Y 40 años y luego la conquista y todo, pero eso es cantar de otra clase y de otro evento. Aquí lo importante para efecto de esta clase es que tenemos documentos egipcios que hablan de esta ciudad, que luego es Salem o Shalem, o Shalem, perdón, o Jerusalén, o donde Melquisedec supuestamente fue rey, y Adonisedec bajo Laurita, bienvenida. Me saludas a Parra y bienvenidos ambos. No sé si Parra está ahí. Así que tenemos pues tenemos ese dilema, ¿ok? Pero es la primera mención que tenemos bajo dominio egipcio. Ahora, luego tenemos que se termina la era de bronce. ¿Qué significa la era de bronce? Que todos los espejos eran de bronce. Si lo leemos en las escrituras, dice que las hijas de Israel y se miraron, las mujeres en vez de espejos, las mujeres usaban bronce para peinarse, para maquillarse, el bronce lo pulían y se podían ver el reflejo de las armas eran en bronce, las carrozas de guerra eran de bronce, todo era de bronce porque todavía no se había conquistado, no se había descubierto el hierro. Pero cuando se terminó esa era, esto fue un caos en el mundo. Cuando se terminó la era de bronce y se descubrió el hierro. Inclusive, si uno lee las escrituras, dice que hubo momentos, David fue al templo, no al templo, perdón, el Mishkan, al tabernáculo, y los sacerdotes, cuando él estaba huyendo de Saúl, le dieron la espada de Goliat y le dieron panes y lo ayudaron. Y es porque si leemos crónicas, primera, segunda de Reyes, jueces especialmente, nos vamos a dar cuenta que los filisteos, que básicamente son griegos que vinieron por toda la orilla desde casi final de Europa y se establecieron en Gaza, que es donde está el conflicto, esa tierra siempre fue de ellos. Israel siempre los reconoció, inclusive David
David, huyendo de Saúl, vivió en medio de los filisteos y vivió en Ashkelon y en Gaza y fue rey en Hebrón antes de conquistar a Jerusalén. Fue rey por 7 años y reinó por 40 años, su hijo Salomón por 40, Saúl por 40 años, David por 40 años y Salomón por 40 años. Y básicamente ese fue el único dominio real que tuvo Israel hacia la tierra, y tuvo que convivir con muchos pueblos. Lo único es que la dinastía davídica, el reino davídico, logró integrarlos y mantener paz. Por eso Salomón, hijo de paz, ¿no? Y esas son las ironías del texto bíblico, donde la mayoría de personas vienen de un mundo muy dañado. David es el símbolo mesiánico en el judaísmo y el hijo de David, o David, la vara de Isaí en el cristianismo, y sin embargo, no hay un ejemplo peor de conducta que David. Sin embargo, Juan Carlos, tú, amor, a ver si quedaste. No. traten de el volumen, de ponerlo ok, gracias. Sin embargo, vemos que tenemos a Absalón, que le hizo una guerra civil. Tenemos un medio hermano que violó a una media hermana. La vida de David fue huyendo desde muy joven. Los mejores años de vida y de fuerza, de juventud, los pasó huyendo. Luego es rey en Hebrón. Luego es que en el año 1000 toma de los jebusitas. Estamos hablando por aquí porque vamos descendiendo, ¿no? Hacia el año 0, para empezar luego del 1 hasta el 2023. Estamos hablando antes de Cristo o antes de la era común. Por eso es que vamos de mayor a menor. Básicamente, este tiempo que está aquí, históricamente, aparte de la Biblia hebrea, no se conoce mucho de esto. Y esto aquí fue un caos, porque se dice que fue David en el pueblo de Israel quien le robó la tecnología, del hierro a los filisteos. Los filisteos estaban en el mar y por ende, y tenemos historias maravillosas como Sansón, la historia de Sansón, como la historia de Goliat, y esta gente sometían a Israel, y esta gente tenían control de Israel, de la tecnología, porque estaban en el mar y tenían contacto con gente que viajaba. Por ende, tenían una tecnología más avanzada que Israel. Y sometían a Israel por tiempos, y en otros tiempos Israel peleaba con ondas, con palos. Realmente, pues, si vemos el texto bíblico, nos damos cuenta que todos estos conflictos tienen que ver con tecnología, con política, con poder, con asuntos religiosos, el dios Moloch, el dios Dagón, y todas estas narrativas de poder de un lado, del otro, y pues esta parte acá, pues es en la tierra de Israel, básicamente, y estaba controlado, los cananeos estaban bajo el dominio egipcio hasta el 1200. Cuando se descubre el hierro y Egipto comienza a declinar, un caos terrible, entonces es que aquí tenemos lo que se llama un periodo de Dark Ages, de los años básicamente de oscuridad. No para nosotros en el sentido que aquí tenemos pues la conquista, supuestamente el texto bíblico, tenemos la conquista, tenemos los israelitas viviendo juntamente con los cananeos, tenemos la lucha contra los filisteos o filistín, tenemos el reino davídico que se toma lugar aquí. Este es el 860, en el año 1000 años antes de la era común o 1000 años antes de Cristo, es que David conquista a Jerusalén y forma una dinastía y el reino de Judá, que es lo próximo que vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Eliezer, me llama la atención sobre que Saúl no tenía un herrero para las armas.
No sé si recuerda. Ellos no conocían el hierro. David es quien cuando vivió con los filisteos le robó la tecnología del hierro y la introdujo. Y así fue que pudo dominar y mantener paz y extender y hacer pactos para que su hijo después del Líbano, que es donde está Hezbollah hoy, al norte de Israel, o los cedros del Líbano, para que luego amigos reyes que estaban, primero costó mucha sangre. Lo mismo que está pasando ahora. O sea, lo mismo, este es un asunto no solamente religioso, sino político. Y básicamente David dice lo que va a suceder y lo que está sucediendo ahora. Una invasión a Gaza, muchísimos muertos, impuso un reino e hizo pactos de paz con los demás, ¿no? Ahora mismo, esta semana, aunque esto lo voy a decir más adelante, iba a haber el evento más significativo del pueblo de Israel, básicamente en su historia. Y es que se iba a firmar un pacto de paz con los sunnis, con Arabia Saudita, en un par de meses y estaban en conversaciones. Y por eso es que Irán, que es chiita, que es distinto, es shia, no es sunni. Y de eso vamos a hablar, de dónde salen estos dos califatos que son básicamente enemigos. Entonces quiere desestabilizar ese pacto de paz atacando, usando la marioneta, ¿no?, de Hamas para atacar a Israel. Y desestabilizar ese pacto, porque es que Hamas es musulmán suní. Y si el reino de Qatar y el reino que son los que ayudan con dinero a los palestinos, si ellos son sunís, la retórica religiosa se les cae a Hamas. Y en la constitución de Hamas está el no reconocer no solamente Israel, sino que nadie, que Gaza es islámica y ¿por qué? Bueno, porque es respaldada por Qatar, que es pura ley sharia, y es irónico porque Egipto, al Estados Unidos terminar básicamente con la hegemonía de Irak y de Saddam Hussein, quien estuvo en guerra con el Ayatollah cuando yo era muchacho, por 8 años, y eran dos potencias. Una vez que Egipto decayó, después de la guerra de Yom Kippur y la guerra de los 6 días, entonces se levanta Saddam Hussein y se levanta el Ayatollah, y uno es suní y el otro es shia. Entonces, el mundo árabe está compuesto de remanentes de estos califatos, inclusive ISIS, fue un intento súper radical de volver a revivir uno de esos califatos. Entonces, pero me estoy adelantando, pero es para que vean que esto es una historia muy larga y muy compleja. Tenemos que los cananeos jebusitas eran entre el 1200 y el 1000, eran una vez que decayó la era, debido a que cayó la era de bronce de Egipto, ellos estaban en la tierra y surge David. Y David es quien organiza la confederación de tribus que se formó en una nación por primera vez llamada Israel con Shaul. Y Saúl hizo eso en 40 años. Pero luego viene entonces David, y tenemos después de David 40 años Salomón, luego tenemos Jeroboam y Roboam, y luego tenemos que el reino se divide acá, y luego tenemos los profetas o los Nevi'im, que son antes del exilio. ¿Qué exilio? El que pasó en el 586. ¿Qué pasó en el 586? Que el templo de Salomón, después de varias oportunidades que Babilonia le dio, y le dijo al bisnieto, al nieto, al hijo, y estoy hablando ahora inclusive el tiempo de Zacarías, el tiempo
el tiempo de Josías. Hubo en Israel varias oportunidades, pero no escucharon a los profetas y querían desligarse del dominio de Babilonia. Y al final vino Babilonia, porque una vez que la era de bronce cae, la potencia que empieza a surgir fuerte fue Babilonia. Egipto está acá y Babilonia acá. Una vez que la era de bronce casi destruye la hegemonía de Egipto, Babilonia, que es Irak hoy, comienza a resurgir. Y Israel estaba en el medio y estaba como aplastado por estas religiones distintas, lenguas distintas, culturas distintas, deidades distintas. Aquí es donde se destruye el templo de Salomón, en el 586. ¿No? Y luego, lo que antes de esto, en el 722, cuando vino la guerra civil entre el hijo de Salomón, entre Roboam y Jeroboam, pues las tribus, lo mejor de las tribus del reino del norte, cuando se dividió Israel en la tribu de Judá y la media tribu de Benjamín y las 10 tribus de Israel, lo mejor de esas 10 tribus fue llevado a Siria, ¿no? Y básicamente ahí es que hay un cambio grande en las escrituras y en la percepción de que ahora todo el culto al Dios de Israel tenía por obligación, este es el lugar donde Dios ha establecido que se le adore. Pero no era así. Pero políticamente y religiosamente fue así, se impuso así. E inclusive Josías encontró lleno de polvo el libro de la ley de Moisés, o se cree que es el libro de Deuteronomio, de Devarim, como pues un resumen. Y resulta que dijo, nosotros nos hemos alejado ni sabían del Dios de Israel, ni sabían. Todos estos procesos a veces se nos hace a nosotros difícil de comprender porque lo vemos desde la perspectiva nuestra, pero cuando lo vemos a la luz de la historia y a la luz de lo que realmente pasó, pues es una historia distinta. Sí, mis abuelos me hablaban, mis bisabuelos, y entonces Josías trató de volver al pueblo a Dios. El pueblo lo hizo por un poco, pero ya era muy tarde. Era muy tarde porque toda la familia de Josías, los reyes anteriores, básicamente habían roto relaciones con Babilonia después de muchas, ¿cómo se llama? De muchas oportunidades. Tenemos aquí, este tiempo aquí, 586, desde el 800 más o menos, es Isaías. El libro de Isaías tiene 3 autores. La mayoría de cristianos no saben eso, pero el libro de Isaías tiene 3 partes, tiene 3 autores. Está el Isaías y está el pseudo Isaías y está el tercer Isaías. Y uno va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39 por ahí, y el otro creo que es del 40 hasta el 60 y los últimos pocos son y estos Isaías vivieron en distintos tiempos. Es como un libro que se llamó Isaías, pero recolectado en 3 autores. ¿Cómo sabemos eso? ¿En serio? ¿No? Shalom. Sabemos eso porque hay una temática del libro que es del Isaías que vivió antes de la destrucción del templo, y otro que vivió durante, y otro que vivió ya cuando básicamente estaban en el exilio. 100 años después de Isaías es Jeremías, 134 años es Ezequiel. Ezequiel vivió en el exilio. Jeremías vio la destrucción aquí en el 586 y por eso se llama el profeta lloró. Y vio la destrucción del templo y de la ciudad. ¿Okay? Para aquellos que están entrando, comenzamos diciendo que la ciudad de Jerusalén, la cual está dividida hoy entre palestinos y Israel, no tiene total control. Vamos a hablar de Fatah o de la PLO con Yasser Arafat.
y la otra parte que es controlada por Israel, la otra se llama el West Bank, pero tenemos también los barrios, que ahí está el barrio árabe y el barrio cristiano arminiano, el barrio árabe, el barrio judío, que es el más pequeño de todos. Y hay un barrio pues que se divide entre el arminiano y el de la iglesia griega ortodoxa, o la iglesia etíope también ortodoxa. Tiene ahí. So, básicamente, ¿qué sucede después de Babilonia? Que Babilonia es conquistada por Persia. Si leemos Isaías 45:1, dice, habla de mi ungido, mi Mesías, Ciro el Grande. Y la religión de Ciro también se le llama Al-Kameni, bueno, en inglés, pero no sé cómo traducir esto, pero son los persas. Y ellos estuvieron en control 207 años. Y los judíos estuvieron 400, hasta este momento se puede decir que hay data de que los judaítas o los israelitas hasta este momento habían tenido presencia por 414 años en la tierra. ¿Okay? Y los persas 207 años. Pero luego en el 332 viene Alejandro el Grande y vienen los griegos. ¿Okay? Y Jerusalén y la tierra de Israel y Egipto, por eso es que tenemos Alejandría, cae dentro. Esto es un número, esta es la parte política, 414 años, pero la presencia religiosa, 621 años hasta este momento que los persas, porque Ciro el Grande y Darío, y ahora estamos hablando del libro de Daniel, les permitía a los judíos bajo su imperio el celebrar su judaísmo y pagar impuestos, igual que Babilonia. Babilonia fue antes de los persas, que los persas es Irán hoy. Irán, y esto es lo que es hoy Irak. ¿Ok? Se repite la historia porque aquí en tiempos modernos nuestras tropas norteamericanas salieron de Irak no hace mucho y hubo pues la guerra del Golfo Pérsico y luego hubo la invasión a Irak. Imagínense que el pueblo de Israel estaba ahí. Pero luego vino Irán, los medos y los persas se unieron y atacaron a Babilonia, que Babilonia había atacado a Jerusalén y había destruido el templo. El vecino atacó al vecino que había atacado al vecino. Así es. Y a los asirios, que se habían llevado las 10 tribus, que eso es casi un mito, las 10 tribus perdidas de Israel, porque Babilonia atacó a Siria, que se había llevado lo mejor de las 10 tribus. Ahora Babilonia está en control de los israelitas que conquistó el imperio asirio, pero luego vienen los medos y los persas y se unen y atacan a Babilonia, que había atacado a Siria, y Siria había atacado a Siria, y Asiria había atacado a Jerusalén. Entonces, es saber quién en la región dominaba, y eso no ha cambiado. Eso es lo que Irán, entre los shias y los sunnis, quiere hacer ahora, debido a que era lo que estaba intentando Saddam Hussein, y ahorcamos a Saddam Hussein. Antes de eso fue Nasser en Egipto. Estamos hablando ahora de la guerra en Israel de los 6 días y también estamos hablando de la guerra de Yom Kippur, 67, una en la década de los 70. Siempre la región ha sido así. Lo único es que se une el factor religioso y eso es lo más complejo. Se destruye el templo de Salomón, vienen los persas, luego viene un jovencito de apenas 17, 18 años, conquista el mundo, llamado Alejandro Magno. Alejandro Magno es el responsable del judaísmo como es hoy y es responsable del cristianismo como es hoy. El cristianismo es altamente neoplatónico. ¿Qué significa eso? Pues significa esta idea de que la filosofía, sin la filosofía griega no tendríamos teología ni judía, porque dentro del judaísmo tenemos a Maimónides, el Rambán, que es altamente
su pensamiento es puro Aristóteles, pero tenemos la cábala y tenemos el misticismo y tenemos un sinnúmero de elementos, de creencias que a la misma vez son completamente, básicamente neoplatonistas. ¿Qué es eso del neoplatonismo? Bueno, tiene que ir es un reavivamiento del pensamiento de Platón, y Platón pensaba que la materia es mal, y que la idea y el pensamiento es lo único que es perfecto y es bueno, y que la materia al ser mala trata de imitar la perfección del pensamiento. Si usted va a construir algo, o si usted va a cortar un cabello, o si usted va a pulir a construir una terraza, usted primero se la imagina. Y en ese mundo es perfecto. Usted la ve ya terminada y dice, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces eso es básicamente lo que dice. Pero luego cuando lo va a hacer, empieza a haber problemas. Y las medidas y esto, y se rompió aquí, y entonces estoy haciendo una analogía más o menos de esto, porque vino el helenismo con toda la filosofía griega. Y gracias a esto tenemos palabras como iglesia, eclesía, como el libro de Eclesiastés, que es el predicador que habla en la eclesía. En el judaísmo tenemos donde se sube a leer la Torá, el bima, la palabra sinagoge o sinagoga, todas esas palabras son griegas. Y también el pensamiento de nuestra teología es griego, que si hay alma, cuerpo, espíritu, que si el ruach, que si el neuma, el viento, todos esos conceptos, todo eso fue Alejandro. Y Alejandro creó una gran ciudad en Egipto llamada Alejandría, y básicamente él muere muy joven, 32, 33 años. No dejó hijos, y su imperio se divide entre 4 generales, pero 2 asumieron el poder, los Seleucidas y los Ptolomeos, y es aquí donde surge una serie de guerras, porque uno se quedó en Egipto y el otro en Babilonia, porque Alejandro conquistó el mundo casi hasta la India, y es ahí donde Israel tiene entonces Daniel le llama la abominación desoladora, ¿no? Y supuestamente pues una cerda, que era el animal sagrado de los griegos, fue sacrificada en el templo, y hubo una rebelión, y nosotros tenemos toda una fiesta que no voy a explicar ahora, que se llama Hanukkah, que se rededicó el templo. ¿Qué templo? El segundo templo. ¿De dónde sale ese segundo templo? Si dije que en el 586 Babilonia fue quien destruyó el primer templo. Bueno, porque cuando los judíos fueron llevados a Babilonia, que ahora están bajo el dominio de Ciro el Grande, Dios llama a Ciro, a este hombre que tenía una religión llamada el zoroastrianismo, de donde tenemos toda la idea de los ángeles y de guerras espirituales y de que las naciones tienen un ángel. Todo eso es de una religión llamada zoroastrianismo, que nosotros adoptamos, judíos primero y luego los fariseos. Y la misma idea de la resurrección y todo de esta religión llamada el zoroastrianismo. Pero aquí hubo 2 sátrapas, hubo 3: Zorobabel, que fue el último descendiente de David, y luego vino Esdras y Nehemías, que fueron enviados a reconstruir el templo y los muros, y sabemos la historia. Y aquí es donde nace el judaísmo como religión, y aquí es donde se le llama judíos por primera vez. Aquí es donde se comienza a estudiar y a leer la Torá. Aquí es donde nacen los escribas, y donde básicamente nacen las bases ideológicas de los fariseos, aquí, al final de este periodo persa, y el comienzo del el periodo helénico. Entonces, ya aquí Israel, con permiso de los persas, con el permiso de los persas, Israel entonces puede regresar a la tierra. Regresó con Zorobabel, regresó otro grupo cuando Nehemías y Esdras, y es aquí donde quiten por favor el volumen para que no se escuche, por favor. Gracias.
Y es aquí básicamente donde surge el judaísmo del segundo templo. Y eso es muy, pero que muy importante. Y voy a ver si puedo. Básicamente donde surge el judaísmo. Eugenio, gracias. Ok, aquí se destruye el templo de Salomón. Aquí vienen los persas que conquistan a Babilonia. Esto es Irán, Irán hoy. Y en el capítulo 45 de Isaías hay un hombre llamado Ciro el Grande, que es llamado mi Mesías por Dios. ¿Por qué? Porque le dio libertad al pueblo, le permitió seguir celebrando su religión. ¿Ok? So básicamente, los griegos hicieron más o menos lo mismo también. Le permitieron al pueblo de Israel mantener su religión, porque los griegos lo que hacían era que añadían dioses, seguían añadiendo dioses. En vez de, no le restaban a la gente la oportunidad de cambiarle la religión, sino que les daban la libertad de hacer, ¿cierto? Ahora, aquí viene Alejandro y Alejandro cambia todo. Y sin Alejandro no tendríamos teología, no hubieran palabras como iglesia, no hubiese, sin Alejandro no hubiese realmente nada. La Biblia fue traducida más tarde aquí con los Ptolomeos, pero es producto de esta invasión griega en contra de Persia. Y acá fueron los babilonios, que es Irak. Y hoy siguen siendo enemigos, porque hoy este pertenece a un califato y Irán, que es quien está detrás del ataque que ha habido ahora, estos eran sunis y estos son shias. ¿Y de dónde sale eso? Ya vamos a llegar ahí. Tengo que avanzar porque esto es demasiada historia. Y la religión de esta gente de Ciro era el zoroastrianismo, un hombre llamado Zarustra. Y es quien trajo muchos de los conceptos de los ángeles, de la forma en que lo creemos hoy, tanto en el cristianismo, en el judaísmo, de que hay miriadas, de que hay rangos, la resurrección, muchísimas cosas están aquí. Que también la gente no lo sabe, pero tienen una influencia muy grande en lo que pensamos. Y luego aquí, cuando Alejandro muere de cerca de 32 años, que no dejó a nadie, aquí entonces es que vienen los Ptolomeos, son dinastías. En Egipto se quedaron gobernando y los Seleucidas. Israel tuvo que decidir con quién iba a estar. Y eso causó lo que hoy llamamos la historia de Hannah. Ahora, un evento grande aquí es que en este periodo es que surge Esdras y Nehemías, y la casa de Dios se reconstruye otra vez, que es el segundo templo, en el año 515, antes de Jesús o antes de la era cristiana. Le llamamos era común. El templo donde Jesús estuvo fue este templo. Lo que pasa es que durante luego el periodo hasmonio, Herodes el Grande, cuando los judíos vencen aquí esta dinastía de los Ptolomeos y Seleucidas, por un poquitito de tiempo el judaísmo, por eso es que está así entre rayas, ¿okay? Porque
porque como que Israel vuelve a tomar la autonomía, pero bajo un sacerdocio completamente corrupto, y por eso pidieron la ayuda en el año 66 de los romanos, y ese fue el peor error que pudieron haber hecho, porque pidieron la ayuda y Roma le dieron un poquito y agarró todo. Se hizo dueño de Judea, y ahí es que vamos ahora a ir ahí es que básicamente realmente este conflicto se... ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, More, está Bueno, muy, dígame. adelante. More, está muy buena el orden cronológico como nos lo está mostrando, porque muchas personas no conocen de historia y la persona solo conoce desde la perspectiva de su religión. Entonces lo que nos están obligando a nosotros ahorita es como a tomar un bando, un partido por aquí o por allá sin conocer la historia. Y usted nos está llevando a través de este recorrido a conocer cosas que la religión nunca ha enseñado. Sí, porque la religión no enseña historia, la religión solo enseña fe y creencia, y tienes que creer esto porque así es. Bueno, Entonces, Juan, toda esta información está en la Biblia. El problema es que no está en orden. Y al no exacto. estar en orden, la gente no sabe colocar los profetas, ni colocar a Roma, ni colocar a Esdras, ni a Nehemías, pero eso tiene una razón de ser política y religiosa también, ¿no? Entonces, como la Biblia es una colección de libros escritos en distintos siglos, pues, y no está en un orden cronológico, al menos la Biblia cristiana, la Biblia judía en eso está más en un Más orden más, organizado. pero con todo eso, la mayoría de judíos no saben estas historias y no saben, todo el mundo habla de un tiempo, de otro, pero como que no se pueden colocar, ¿no? Sí, gracias. Ivette, Sí, permiso, bendito. Esto, que verán, escuchando tu tema, esto, ¿qué podemos esperar según tu perspectiva y tu punto de vista? ¿Qué podemos esperar en este momento de lo bueno, que está ahí voy, ocurriendo? porque ahora hasta que no nazca el Islam, que ya voy para Ok, ahí, ya voy para ahí. voy por ahí. Bueno, estamos en que ahora la tierra de Israel está bajo el dominio. Estamos cerca del nacimiento de Jesús, para los que son cristianos, para ubicarlos. Y aquí llega Roma, y esto es muy importante. Al llegar Roma, pues vamos a tener por aquí hasta el año 0, o del 0 al 5, porque no sabemos, y en algún lugar aquí nació Jesús, llamado Yeshua en hebreo, para que se ubiquen. ¿Ok? Y Jesús se crió bajo el segundo templo, que lo había construido con el permiso de Persia, de Irán. Esto es toda una ironía tan grande, porque hoy el mayor enemigo que tiene Israel es Irán, pero Irán es quien construyó el templo que vemos ahí, que les enseñé, que los romanos destruyeron. Eh, es, es, es una cosa loca, porque uno dice, pero ¿cómo es posible eso? Dice, sí, Esdras y Nehemías fueron enviados por Persia, por Darío, y se hizo un edicto de que podían regresar desde Ciro el Grande, y nace el judaísmo, y nacen los judíos básicamente en Irán. Se les permite, y Esdras viene de allá, y viene como parte del gobierno, como un sátrapa, como un gobernante. Y construye uno los muros, y el otro, y ayuda en la rebelión de Tobía y Zambalá, de que fueron con quejas los samaritanos y todo, y esto tomó años y años, como unos 20 años,
Y con todo y eso, lo que es hoy Irán ayuda y permite que los judíos restablezcan el templo donde luego Jesús va a caminar. Es la cosa más irónica del mundo. Entonces, en el año 63, aquí llega Roma, pero para Roma llega porque lo invitan los mismos judíos, no los judíos. Estamos hablando ahora de los Herodes, ¿no? De la dinastía herodiana, para que lo proteja de los Ptolomeos y de los Seleucidas. Y Roma vio la oportunidad y Roma estaba en expansión y Roma se quedó con todo. Y por eso Jesús nace bajo el dominio romano. ¿Ok? So, estamos hasta ahí. Bueno, hasta ahí yo creo que los que son cristianos ahora por lo del Nuevo Testamento van a empezar como a lo mejor a relacionarse un poquito más con todo esto, porque ahora pues como que es una historia más conocida. Entonces ahora, ya hablamos de los hasmonios, que fueron sacerdotes, que tomaron por muy poco tiempo el control, pero ahora viene Roma y ahora están bajo las reglas judías. Y resulta que entonces viene la primera revuelta. Esto pasó 40 años después de Jesús. Si Jesús murió entre el 30 al 35, que no sabemos, si murió más o menos para esa fecha, pues los sacrificios continuaron, todo continuó en el segundo templo, hasta que en el año 68 Roma rodea a Jerusalén y la gente tiene que así que comerse entre ellos mismos y la ciudad cae en el 70 y el general Tito, el hijo de Vespasiano, destruye el templo. ¿Qué templo? El segundo templo. El primer templo lo destruyó Babilonia, el segundo templo. ¿Ok? Y no ha habido otro templo hasta el día de hoy. No hay templo. Los judíos adoran en la sinagoga, pero no hay templo. Se reza, se ora mirando hacia el templo, pero no hay templo. El templo es destruido, ¿ok? Y luego, por un tiempo, aquí, en este tiempo que está aquí, estamos hablando ahora de otro emperador llamado Adriano. Y Adriano es quien cambia el nombre de Israel a Palestina. Y esto es, aquí es que comienza la. ¿Por qué se llaman palestinos? Porque en honor a los filisteos, Palestina, se puso la provincia siriaca filistina, que se traduce Palestina. Y por eso los cristianos en Navidad cantan, lo cual es muy ofensivo para los judíos, cantan un coro que dice, tierra de Palestina, donde nació. O sea, eso es altamente, diría, ¿cómo se llama? Ofensivo. Porque es honrar este evento de que Adriano, porque los judíos hicieron una segunda revuelta, aquí estamos hablando de Rabino Akiva y Bar Kokhba, el hijo de la estrella, el cual destruyó a los romanos y tuvieron que traer desde España más refuerzos hasta que aplastaron, y estamos hablando de Masada también por aquí, la película Masada y toda esta historia de destrucción fue entre el 70 y el 134, ya de nuestra era. Estamos en el 2023. Ahora, dele para atrás a la película hasta el año 134 años después de la era común y después de Jesús. ¿Okay? Pero aquí tenemos un evento grande y es que ahora la tierra de Israel, la cristiandad, la va a llamar Palestina por el resto de la historia hasta mayo del 1948, donde las Naciones Unidas reconocen la existencia del Estado de Israel, lo que se llama Medinat Israel. Hasta este momento aquí, los romanos
gobernaron y dominaron la tierra de Israel por 676 años. Los judíos por 414 y los persas por 207 años. La religión en todo este tiempo, hasta este momento, el judaísmo estuvo presente, vivo por 1022 años, el cristianismo por 288 años y el paganismo por 196 años. ¿De dónde saco esto del paganismo? Bueno, porque la segunda revuelta contra Roma fue porque en el templo donde Jesús caminó y en el templo donde estaban los sacerdotes y en el templo que Esdras había hecho, se puso una estatua grande a Venus y se dedicó a Júpiter y se adoraba a ambos en el templo bajo lo que se llama la mitología o grecorromana, bajo las creencias grecorromanas. Y se aplastó a Jerusalén y se creó una nueva ciudad llamada Aelia Capitolina, donde el Boulevard Cardo, que era un boulevard de comercio y de prostitución sagrada, era la avenida principal que daba hacia el templo de Jerusalén, donde pues el templo, el templo, bueno, tengo ahora que borrar para llegar atrás. El templo, donde estaba el templo que ahora está la roca. Pero ¿qué sucede? Que el imperio romano cae. Y cuando cae el imperio romano, y aquí ya estamos cerca del tiempo de Constantino, donde se oficializa el cristianismo, donde el imperio romano deja de ser pagano y se convierte al cristianismo, y ahora comienza el periodo con Constantino, el periodo del cristianismo. Y este periodo cristiano, el imperio romano, por eso es que se llama la Iglesia Universal Católica o la Iglesia Católica Romana, porque básicamente Constantino creó en Turquía, que es donde estaban las 7 iglesias del Apocalipsis, en Constantinopla, hizo una ciudad, lo cual es hoy Istambul, en Turquía, pero cuando Mahoma vino, el profeta Mahoma vino, conquistó todo, y donde nació el cristianismo paulino y las 7 iglesias del Apocalipsis, ese hoy es el centro, y fue el centro del imperio otomano, y fue el centro real del imperio, y hoy lo quieren volver a revivir, especialmente el presidente de Turquía, que hasta el momento es quien ha enviado la ayuda a Egipto para ayudar a los palestinos en este momento. Pero Egipto no ha querido abrir las fronteras porque Jordania tiene un 70% de la población es palestina, y si se le llena de palestinos la península del Sinaí, donde está el monte Sinaí, o donde se dice que está el monte Sinaí, o que estuvo, porque no sabemos dónde está, pero según el relato bíblico, en algún lugar en la península ahí está, se le forma tremendo lío, tremendo problema otra vez a Egipto. Ahora, esta fecha es la clave de todo. En el 636, el Islam, aquí nace el Islam toma control de todo. Toma control de todo con un hombre llamado el profeta Mohammed o Mahoma, el cual al principio fue amigo de los judíos, luego terminó decapitando a los judíos. Lo mismo que hicieron con niños, con bebés, esta vez. ¿Okay? Es que esto tiene que ver con los califatos y lo que los califatos creían. La forma de matar a una persona es muy simbólica. Y recuerda toda esa historia de lo que sucedió. Y esta fecha es cuando el Islam comienza a tomar control y a expandirse por el mundo. Hasta ese momento,
ustedes ven que aquí no está el Islam. Aquí están los persas con el zoroastrianismo, los judíos, 414 años, Roma, que ahora se convirtió en un estado cristiano, y en el cristianismo católico. So, básicamente, en cuestión de religión, tenemos solamente esto hasta aquí. El judaísmo hasta el momento, 1025 años, el cristianismo 307 años de presencia como religiones establecidas. Y ahora vamos a la pregunta ahora vamos de lleno a la pregunta de Ibe. Esto que está aquí se llama la roca de Omar. Para los musulmanes, ellos crearon, esto no es una mezquita, la mezquita está al lado. Este es al lado de esto, todo esto era el templo, el templo que Herodes extendió. Se cree que el templo de Salomón estaba al lado inmediatamente de esto, pero el templo que Herodes expandió, que fue el que hizo Esdras, y los muros, Nehemías, Herodes era un gran arquitecto y hacía obras enormemente grandes. Tomó décadas hacer ese templo, y esta es la plataforma del templo. Y aquí, cuando el Islam vino y conquistó al imperio sasánido cristiano, básicamente se había convertido Roma en un imperio básicamente cristiano. Entonces surge el Islam, viene, y este es el segundo lugar, el lugar más sagrado del judaísmo, perdón, del islamismo, es la Medina. La Medina. ¿Ok? Y ahí es donde se hacen las peregrinaciones. Este es el segundo lugar más importante para los musulmanes. Y esta es la roca de Omar, y voy a mostrarles lo que es la roca de Omar, porque se cree, la creencia que hay es que la Shekinah de la que hablaban los judíos, la presencia de Dios, la cual no estuvo nunca, ni el arca del pacto en el segundo templo, en el primer templo sí, pero Babilonia se llevó el arca y no se sabe qué pasó con el arca. Los demás utensilios sí se hicieron réplicas de ellos durante el tiempo de Jesús, pero el sumo sacerdote una vez al año, el Cohen Agadol, entraba del lugar santo al lugar santísimo, pero ahí no estaba el arca del pacto, ya para este tiempo ni para el segundo templo. Aquí entonces es que, vamos a ver acá. Entonces acá empezamos a ver los califatos, varios califatos que vienen. Y este es el más importante, porque de este califato es que sale la creencia que tiene Hamas hoy. Ups. Ya estoy terminando. Aquí, y surgen los suníes. Pero luego viene el mundo cristiano y quiere recuperar a Jerusalén. Y hay alrededor de 7 a casi 8 cruzadas. Y murieron muchísima gente. Había presencia siempre judía, pero tenían que pagar impuestos o estar como esclavos. Cuando los cristianos gobernaban, especialmente bajo los Borbones en Francia, aquí se creó lo que se llamó la Nueva Jerusalén. Y era una Nueva Jerusalén cristiana. Y esto, los cristianos estuvieron como por un poco más de 100 años, hasta que vino un hombre llamado Salahudín. Aquellos que son judíos, el Rambam Maimónides era el médico personal, un judío, era el médico personal en el Cairo, Egipto. Y él fue el que recuperó nuevamente de este califato de los suníes, que los cristianos le quitaron el dominio sobre Israel y sobre Jerusalén. Entonces, este unificó otra vez y desde el Cairo atacó a Jerusalén y volvió a tomar control y expulsó a los cristianos.
y cae en manos del Islam. Todo esto verde que tenemos es Islam. Islam, Islam, esta es la cruz o el pescado. Esto es Islam y esto es Islam. Estos son varios califatos. Califatos con una ley sharia muy fuerte, con la única excepción de este califato que fue el pacto de Omar, donde los judíos y los cristianos podían tener sus iglesias, y por eso es que hay iglesias. La iglesia del Santo Sepulcro es la primera iglesia que existió en Israel y en Jerusalén. ¿Okay? Pero tenían que pagar impuestos a los musulmanes y no podían seguir haciendo, había que pagar grandes cantidades de dinero para poder expandir tanto el judaísmo, sinagogas, como iglesias en el cristianismo. Las iglesias grandes que vemos en Israel, tanto de la iglesia griega ortodoxa como de la iglesia arminiana, como de la iglesia etíope, que son distintos cristianismos, la cruz de ellos es así y tiene otro palito aquí. Si usted ve eso, no es el mismo cristianismo católico. Se llama la iglesia cristiana ortodoxa griega y la iglesia arminiana. Países como Rusia, como Armenia, como Rumania, como Hungría, los cristianos pertenecen a esta, no son católicos, a esta iglesia. ¿Okay? Pero son cristianos. Y está la iglesia etíope, según el evangelio de Felipe, de un etíope que se encontró en el camino y él explicó a Isaías y fue a Etiopía y formó una iglesia muy antigua, se llama la iglesia etíope cristiana. Pero luego que muere Salahudín, viene los Maluks, es otro califato, so voy a borrar ahora. Y ya estamos llegando aquí, y aquí es que viene la presencia judía después de 2000 años. Comienza a haber una inmigración a la tierra de Israel bajo control de los otomanos, de los turcos. ¿Ok? Y los turcos caen bajo el dominio de los británicos. Y ya este es el tiempo de mis abuelos. Yo tengo 55 años. So, mi abuelo nació, el de Venezuela nació creo que en el 1902. So, ya para este tiempo es cuando el Imperio Otomano cae bajo el dominio británico inglés. Y no solamente Israel, sino ellos son los que hicieron y crearon las fronteras de cómo serían los países entre Francia e Inglaterra, y por eso es que Siria es Siria y Líbano es Líbano. Esas no eran las fronteras en tiempos bíblicos, esas son las que marcó el Imperio Británico y el Imperio Francés. Pero los judíos comenzaron ya a inmigrar otra vez, escapando de pogromos y de los reinos o de los lugares cristianos por el antisemitismo, especialmente Polonia, y empezaron a llegar comunidades a la tierra de Israel, pero bajo el dominio musulmán. Y luego se les abrió un poco más las puertas por un momento, como por unos 10 años, empezaron a llegar por montones bajo los británicos, pero se les formó un problema a los británicos y comenzaron a crearse grupos terroristas en contra de los británicos judíos, que es el origen el primer, se llamó Haganá, que es la primera fase de lo que después se convirtió en el IDF o el ejército de Israel. ¿Okay? Preguntas hasta ahí. Ya estamos casi al final. Preguntas hasta ahí. Tremendo. ¿No hay preguntas? Ah, bueno. Bueno, hasta este tiempo del 1917, donde ya había nacido mi abuelo,
Los romanos en toda la historia bíblica y en toda la historia que sabemos del pueblo de Israel, gobernaron 683, casi 7 siglos. Israel estuvo no bajo mano de los palestinos, no bajo control de los judíos, sino bajo control de los romanos y del cristianismo. Bueno, no, perdón, del paganismo y el cristianismo entre los dos. Suma esto. Estamos hablando ahora de estados, de control político. Los judíos apenas estuvieron en pleno control por 414 años. Y este imperio solamente, nada más, estuvo 401 años. Este imperio nada más. Esto es sin contar todos los califatos. En otras palabras, la mayoría de los 2000 años que tenemos, desde Jesús para acá o desde la era común para acá, Israel estuvo bajo control musulmán. Esto es nada más, aquí está hablando del imperio otomano. Ahora, en cuestión de religión, la tierra de Israel ha sido islámica bajo control y mayoría por 1283 años. Y el judaísmo por 1197 años ha tenido presencia y ha existido el judaísmo, pero no necesariamente en control judío. Es distinto. Mire, solamente en toda la Biblia, por 414 años, los judíos fueron libres de tener el control político y religioso, donde el judaísmo era la religión oficial. Pero existió por 1197 años, pero no bajo control político. Y eso es una cifra chocante. Esto es realmente poner las cosas en otra perspectiva. Y el cristianismo, como poder político, 410 años hasta este momento del imperio. Ahora, ¿por qué esta parte acá no la contamos? Porque esto ha sido una mezcla de todo. ¿Ok? Que es la situación que tenemos hoy. Hoy tenemos en la tierra de Israel básicamente la mitad de Jerusalén, que se llama el West Bank. Ups. Este es el templo. Aquí está el muro de los lamentos, el Kotel. Esta es la ciudad antigua y el barrio antiguo. Este es el muro que lo construyeron los musulmanes. Esta es la puerta de la Hermosa, que está sellada, y aquí hay todo un cementerio. Este es el Monte de los Olivos, donde según el cristianismo Cristo ascendió al cielo, los olivos, que es alto, y es tan alto como la roca de Omar, que está aquí. Y aquí está el Valle de Kidrón. Y acá estaba la ciudad de David, más alta, acá. Que Ezequías hizo el agua la trajo desde el más alto cuando Israel fue invadido por los asirios, cuando Eliseo. ¿Ok? Este muro, bueno, y el resto, ahora aquí, parte de esto aquí, ya esto es el West Bank. Y esto está bajo un partido político que se llama Fatah. Y Fatah fue la autoridad palestina llamada la PLO con Yasser Arafat. ¿Ok? Yes. Y este es el único estado palestino que reconoce a Israel y con quien negocia. Y hasta el momento lo que han hecho es tirar piedras, pero hace un par de meses atrás hubo confrontamientos muy fuertes. Ahora, eso es en el centro este de Israel. Israel es de esta forma. Aquí está Hezbollah, que son, igual que Irán, son chiíes. Y aquí, esta siempre ha sido la tierra de Gaza de los filisteos de la Biblia. E Israel siempre y David vivió con ellos.
y Gaza, y esto es la península de Egipto. Esto es Egipto. Egipto no quiere que ellos crucen por aquí. ¿Por qué? Porque aquí está la península del Sinaí. Aquí se supone que está el monte Sinaí en algún lugar. Y aquí está el Cairo. Y esto ya es todo pertenece a Egipto porque Israel tomó todo esto en la guerra de los 6 días, pero lo entregó porque era muy grande y era muy problemático. Se lo entregó de nuevo a Egipto. Esto es Egipto. Egipto, aquí Turquía tiene la ayuda de agua y comida para los palestinos, pero la frontera está cerrada. Porque Hamas no quiere, esta es la mitad de Hamas y la mayoría de la población de Hamas vive aquí. Y esto es lo que aquí vive 2,5 millones de personas y 1,5 millones que vive aquí. Israel quiere que salgan de aquí y crucen esta línea. Pero aquí no hay nada. Hay población, pero aquí hay como unos valles, ¿ok? Y cerca de la frontera, pero jamás no está permitiendo ni que canadienses palestinos salgan, ni americanos palestinos salgan. Y le echan la culpa a Israel de que Israel está poniendo presión a Egipto para que no abra la frontera. Entonces, ahora mismo está todo eso en negociaciones porque todo el agua, hoy abrieron el agua porque se estaba muriendo gente y niños y los hospitales llevaban una semana sin agua. So, Israel abrió el agua y les permitió tener agua hoy, pero no hay comida ni hay medicamentos. Y aquí hay adentro, aquí en esta ciudad, escondidos en túneles que cuestan billones y billones de dólares porque una nación llamada Qatar, que es súper millonaria por el petróleo, e Irán, son los que mantienen enviándole millones y millones de dólares mensualmente al Estado palestino, pero es un Estado corrupto donde los líderes no viven aquí en la miseria con la pobreza la gente, viven acá en Jordania y viven en tremendas casas y Jordania tiene un problema con los palestinos porque el 70% de la población de Jordania es palestina y eso es lo que Egipto no quiere que se le forme aquí. Pero aparte de eso, aquí está Jerusalén y aquí todo esto así grande, todo esto así es palestino también. Y este es el West Bank. Y esto es lo que estaba haciendo acá. Y aparte de aquí hay un enemigo, aquí están las alturas de Golán, que Israel se lo quitó a Siria cuando Siria lo atacó. Y esto es bien alto, bien alto, bien alto. Y aquí hay un territorio que está en disputa. Y aquí Hezbollah, si Hezbollah empieza a atacar por orden de Irán a Israel, tiene misiles que llegan hasta acá, hasta Tel Aviv. Y por eso Estados Unidos puso sus mejores portaaviones aquí, porque Israel tiene una cúpula se llama la cúpula de hierro, para cuando vienen misiles, pero estaría sobrecargada, porque cuando disparan de aquí para distintas partes aquí está Beersheba, aquí está Eliat, aquí está Asdod, Ashkelon, Hebrón, aquí lo que se está es hablando de Haifa, de que Egipto permita que los ciudadanos palestinos que tienen ciudadanía americana salgan y de aquí vayan aquí a una isla que se llama Chipre, que está, de ahí era Bernabé, el que llevó a Pablo al concilio de Jerusalén, y que de ahí entonces vuelen para cualquier parte de Estados Unidos, donde sea, pero no los han podido sacar. Además, aquí hay entre 120 a 150. Acaban de matar un niño, un bebecito, se llama Ariel, vi la foto, quién sabe, 1 o 2 añitos, y pues lo mataron parece que ayer, o el asunto es que apareció muerto y ya lo recuperaron. So, aquí hay una serie 6 de meses. túneles que se han estado haciendo por décadas. Esta es Gaza City y todo esto está lleno de túneles súper reforzados que las bombas de Israel no pueden y se interconectan. Y Israel estuvo aquí en Gaza hace 13 años atrás y se le formó algo tan terrible que entregaron a Hezbollah, a Hamas, pero Hamas, todo el dinero que recibe y todo es dejar a la gente en pobreza porque mientras estén los pobres hay una excusa para
odiar a Israel. Mientras tanto, Fatah, que también recibe dinero, pero acá pues la queja es que Israel, con el gobierno de Netanyahu, ha estado invadiendo territorio con asentamientos y construyendo y empujándolos más y más. Y eso fue, por eso es que Israel estaba dividido entre la derecha y la izquierda. En Israel hay 13 partidos, hubo 19, no sé ahorita cuántos quedan, creo que quedan 13, y el que gana las elecciones tiene 60 días para unificar los demás partidos y tener la mayoría. Y hay partidos bien religiosos y hay partidos bien liberales. Y estaban casi en una guerra civil cuando esto pasó. Esto es lo que ha venido a unificar. Y ahora de los 3 partidos principales se hizo un solo gobierno mientras pasa esta crisis. Irán, que está por acá arriba, que es enorme y hace frontera con Rusia, pues recibe billones y billones y billones de dólares en petróleo y es quien tanto sustenta con armamento armas a Siria, a Hezbollah, los guerreros de Alá, a Fatah y a Hamas, pero Hamas es la que más activa ha estado. Más otros grupos que están aquí en Siria, islámicos. Qatar está por acá abajo y Qatar pues es súper, súper, súper tri millonaria, pues por el petróleo. Y con ese dinero es que se está sustentando todo esto. Yo terminé. Vamos a las preguntas ahora. Wow. ¿Qué se espera? Bueno, que Estados Unidos tiene aquí portaaviones muy poderosos nucleares. Tiene la excusa de que tiene ahora mismo 27 muertos, que los mató a más tiene alrededor, no sabe el número exacto, pero han podido identificar por lo menos a 14 que están rehenes o a lo mejor están muertos. Eso le da una excusa por primera vez. Nunca se había visto una presencia militar así. Sí la hubo en la guerra de los 6 días, pero Rusia quiso meterse, pero Rusia está ocupada ahora mismo con Ucrania y el presidente de Ucrania es judío y le ha pedido a Israel que le venda el sistema de interceptar que se llama La Roca, que le venda eso para protegerse de los rusos y por eso Rusia se ha mantenido como al tanto porque no le conviene que Ucrania, que Israel en represalia pero a la misma vez todo el armamento que usa, que viene de Irán sí, al Estado palestino, tanto acá, es de fabricación rusa y china. Esta gente tienen 150,000 cohetes de largo alcance y por eso Israel está 150,000 y tiene un ejército de 60,000 guerrilleros, mientras que aquí hay solamente alrededor de 35,000. Por eso Israel llamó a sobre 300,000 muchachos que están viviendo aquí en Estados Unidos, en Europa y todo, los volvió a llamar a la reserva. Tú tienes que servir hasta los 40 años de edad en la reserva. Ha llamado hasta los gatos, ha llamado para ver cómo dividen, por si acaso se abre 2 flancos aquí, uno de Siria y uno de Hezbollah del Líbano, porque ahí sí se le llenaría el cuarto de agua. Y la única forma es que de aquí salgan sistemas para interceptar mientras Israel usa el sistema acá y acá. Es una situación compleja. Eliezer, una pregunta, permiso. ¿Qué más se necesita como para que yo pueda pensar que puede haber una tercera guerra mundial? O sea, ¿se tienen que unir más países? No sé. No, porque las Naciones Unidas se hicieron precisamente para evitar una tercera guerra mundial. China ahora mismo es el mayor poder en el mundo. Estados Unidos dice que lo es, pero
realmente, pero China quiere invadir a Taiwán, pero al ver que Estados Unidos ha estado apoyando a Ucrania con la invasión de Rusia, pues está la cosa detenida, pero sin embargo China está ayudando a, e Irán también, e Irán con los drones estaba ayudando a, eh, bueno, so, básicamente, eh, Israel es una superpotencia, tiene armas nucleares y tiene, así chiquita como la ves, Israel, eh, ahora mismo el mundo árabe habla mucho, pero esta sería si se formara una guerra de varios países, Israel ha peleado cuando no era ni la mitad de lo que es hoy. Ha peleado con 6 naciones a la misma vez: Siria, Irak, Irán, el Líbano, Egipto, y Egipto Egipto nada más tenía un ejército que era 7 contra 1. So, la inteligencia de Estados Unidos y yo creo que esto a lo mejor sí vaya a escalar un poco, pero ha sido muy, muy importante la presencia de las mejores portaaviones de Estados Unidos ahí. Ya si Rusia hubiera dicho o China que se iban a meter, bueno, ya, pero eso no ha pasado esta vez. Ok. Ahora, entre más Israel espere, más mal va a quedar, más mal parado va a quedar. Un momentito, ni está tratando de... Sí, pero no me aparece nadie aquí para entrar. Básicamente, contestando a tu pregunta, a nivel global, algo serio sería China y Estados Unidos. Aparte de eso, no hay, Corea del Norte, pues habla mucho, pero a la hora de la verdad ni tiene la capacidad balística para entrar en una situación así, ni nada, ¿no? Pero pues básicamente eso. ¿Alguna otra pregunta? Pues, ¿qué esperar? En mi opinión humilde, yo creo que hay que dar por muertos los rehenes. Yo creo que a menos que pase un milagro muy grande y haya habido un trabajo de inteligencia, pues el problema es, aunque a veces se dice que no saben dónde están y sí saben, eso sería lo único, un milagro real que no quieran decir nada, pero si los tienen en los túneles, eso, ahí no hay espacio ni nada, esos son túneles estrechos que cogen millas. Gaza tiene alrededor de 27 millas de largo por 2 millas de ancho. Eh, eh, Muy lamentable, pero esta vez yo lo que he escuchado de la retórica de Israel es que no van a negociar, que ya básicamente van a dar por... Eso sí, el gobierno de Israel va a rodar cabezas porque pues falló la inteligencia, el ejército se tardó mucho en reaccionar, en llegar a los kibutzim. Eso definitivamente va a ser un caos político después que todo esto pase. Pero por el momento están unidos, pero definitivamente las familias van a hacer mucho ruido y eso sí va a traer consecuencias a Benjamin Netanyahu, que de por sí ya estaba en un declive en la opinión pública muy fuerte y ahora con esto pues sí va a rodar muchas cabezas en ese sentido. Pero mientras tanto, aquí lo que hay es que mirar si Hezbollah va a entrar y eso sí va a complicar muchísimo el cuadro. Y hay que ver cuál será la reacción de Estados Unidos ante eso. Porque pues yo creo que hay que ir a la raíz y la raíz es Irán. Y habría que ver.
la administración Trump le metió un bombazo a Irán y mató a su mayor líder militar, y eso pues también ha traído consecuencias. Eh, so, vamos a ver qué pasa, pero definitivamente eso no se va a quedar así. Irán va a, sea de Estados Unidos o sea juntos o sea con Israel, pero definitivamente pues esto a lo mejor vaya para un poquito largo. ¿Qué esperar? Pues que el precio de la gasolina va a subir, que la inflación va a seguir subiendo, eh, no solamente por la guerra de Ucrania, que es responsable de la mayoría del trigo y de los alimentos en el mundo, que por eso es que todo ha subido tanto en todas partes, sino que pues el, los países árabes pueden poner presión subiendo el precio del petróleo y aplastar así económicamente, poner presión. Entonces, pues cada grupo tiene su forma de presionar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? Yo creo que escribí algo por ahí, que cómo se explica que ellos rebasaron la seguridad, pero no sé si tiene que... Sí, bueno, porque usaron Ujú. drones de estos aparatitos, de estos avioncitos que le pusieron explosivos, y esto lo planificaron muy bien. Lo que hicieron fue que dispararon cerca de 5.000 cohetes para saturar y entretener a la cúpula de hierro. Mientras tanto, escuadrones bien formados fueron a la frontera donde están las cámaras y los sensores y los volaron con estrellando a esos. Eso fue algo muy bien hecho y muy bien planificado. Wow. Y por primera vez dieron la sorpresa del siglo de que usaron, eh, pues como si fuera un go-kart de estos carritos de alta velocidad con paracaídas, y lograron elevarse y ir por encima del muro y entrar a territorio. Alrededor de 1.500 terroristas y quemaron niños en las camas vivos, mataron, descuartizaron, violaron. eh, eh, yo diría que mis amistades y lo que he hablado, y en la congregación, pues donde tengo membresía, la gente lo más que está es, la gente está muy molesta, yo diría que más con el gobierno que con los mismos de Hamas, porque de Hamas se espera eso porque siempre, pues, siempre ha sido así. Pero que el gobierno haya fallado, eso hay mucha indignación. Wow. Y Dolor. ahorita pues lo que hay es que atender el problema, pero sí, eso va a ser, eso se va a extender el problema a nivel político y a nivel del gobierno, y mucha gente va a tener que renunciar y eso va a traer mucha... Desde el holocausto no se veía nada así. Eh, con ese odio, yo vi las cunas de los niños y niños calcinados, bebés de 1 añito, de meses, los decapitaron. Ya eso es, ahí tendríamos que hablar de los califatos del Imperio Otomano, de lo que se hacía, de cortar cabezas. Eh, Eso se hace para recordar lo que el Islam ha hecho en contra de judíos a lo largo de la historia. Pero quemar cuerpos ya después de muertos y pegarle fuego a las casas con gente adentro y llevarse gente de 77 años que eran niños cuando el holocausto, sobrevivientes, pues todo eso tiene un trauma, y Wow. Israel, mucha gente vive con esos traumas. De gente de mi edad que pues saben que sus abuelos fueron calcinados y los quemaron en los campos en Auschwitz, y es algo muy reciente, y por eso lo toman, es como revivir muchas experiencias para la gente. Entonces, pues eso es lo que yo he podido hablar con Gerard, con Nathan Brebner, pues, con mis amistades, eh, y gente pues que han perdido en el Hashoah, el holocausto. So, eh,
Bueno, creo que ¿alguna pregunta más? No, al Ok. menos yo no. Bueno, le agradecemos. Yo voy a poner esto en YouTube. Eh, espero que les haya servido de tener un esto es una guerra religiosa y por eso quise traer todas estas tablas, porque para efectos no del judaísmo, pero para el efecto del Islam, pues el Islam no acepta eh, estas cosas. Y además, no pude hablar de que como resultado de los ataques de países islámicos a Israel, Israel tomó tierra, alguna la entregó y otra, y los palestinos que vivían en el norte fueron desplazados a Gaza. Entonces, pues también del otro lado hay mucho odio, hay mucha, eh, hay mucha aglomeración de población, mucha pobreza, pero no, ya eso no es culpa de Israel, es culpa de que estos grupos reciben millones de dólares, pero si se arregla la situación, no tienen razón de existir. Entonces, ese es el mayor problema que hay, que entre más pobre esté la gente, entre más oprimida está la gente, todavía podemos crear odio en contra de Israel y echarle la culpa a Israel. Israel les entregó a la autoridad palestina el total control, policía, gobierno, y eso fue un caos. Y cada 2 años, cada 3 años atacaban a Israel, no tanto como esta vez, pero sí lo hacía. Israel volvía y entraba, hacía, y ahora mismo Israel pues se dio cuenta de un error grande que cometió. Un soldado israelí fue secuestrado hace años atrás y el cabecilla que organizó todo esto que ha pasado esta semana fue el líder que negociaron y Israel por un soldado entregó 1.300 guerrilleros de Hamas. Y al jefe, que fue quien hizo esto, lo están buscando para matar. Oh. Entonces, pues, esta vez, 1.200 personas por uno, pues Israel ha cometido muchos errores en esa parte por la presión internacional. Y si no avanzan a hacer las cosas, ya la presión, las Naciones Unidas, todo el mundo, pues le va a caer encima. Esta vez es porque Estados Unidos, pues, tiene presencia militar ahí y ha sido distinto porque hay rehenes y muertos americanos. Pero si no avanza esto en un par de semanas, el culpable y el malo de la película, como siempre, va a ser Israel. Porque eso es lo que realmente pasa. Bueno, muchas Wow. gracias por estar en la Gracias a usted, clase. Moreno, gracias. Esa capacidad Gracias. es Bendiciones. admirable, con tanta historia. Muchas gracias. Un abrazo desde Costa Rica. Gracias. ¡Hey, Mao! Esa Un voz es de abrazo. Mao, ¿verdad? Sí, hombre. Gusto Pura vida. saludarte. ¿Cómo estás? Bien, adiós, gracias. Está muy lindo el tema. Y corrí apenas y ahí vuelvo a ver la hora que pasé la grabación. Un fuerte abrazo y saludos. Gracias. Ustedes están en Telegram. Yo creo que Lisette, sí. Sí, sí. Sí, porque es que estos videos son muy largos y nada más cargan en Telegram y lo voy a poner para que todos lo vean. Ok. Perfecto. Un Bueno, abrazo. gracias. Saludos, Shalom para familia. todos. Gracias. Bueno, se cuidan mucho. Gracias. 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 Dios les bendiga. Bye. Amén. Gracias. More, muchas gracias. Excelente clase. Gracias por Gracias, tu- Juan. Cuídate mucho. Gracias. Gracias. Gracias, saludos desde México, Eugenio. Un abrazo muy grande. Gracias. ¡Hey! Órale. México lindo y querido. More, yo le escribí una pregunta por ahí por el chat, pero parece que no la pudo No, pues leer. no, te la contesto. ¿Cuál es? Bueno, mi observación es, Veo que el rabinato está alineado a la política de Netanyahu. ¿Será que la solución está en las decisiones políticas de tomar en cuenta las diferencias? No, para nada. Eh, eh, la política de Netanyahu es la de mano dura, pero para poder hacer eso, lo que pasa es que el pueblo de Israel está agotado de esta situación. Y Netanyahu hace rato que entendió que esto era lo menos que él quería.
que Israel tenga que entrar otra vez a Gaza, porque va a morir mucha gente y porque es muy costoso y porque eso es un caos. En su autobiografía eso es una de las cosas que más recalcó. Y sin embargo, lo que no quería, pues es lo que ahora las circunstancias le lleva a hacer. Pero la izquierda, que hay tres partidos de izquierda y de medio, no, los religiosos en Israel lo que quieren es establecer un tipo de islamismo judío. Y la sociedad israelí no va con eso. Inclusive Benjamín Netanyahu por primera vez no ha podido hacer una coalición de respaldo para su gobierno y está acusado pues de mucha corrupción y bajaron la guardia por estar peleándose y bajaron la guardia y definitivamente eso después que todo esto pase va a ser muy difícil. Va a haber mucho tumulto. Y lo otro, el mayor problema que va a tener Israel es que si conquista a Gaza y, y neutraliza a Hamas, la gran pregunta es ¿quién va a gobernar? ¿Quién va a gobernar? Porque Israel no tiene no tiene la autoridad de imponer a alguien ahí. Y cuando lo hizo no le resultó. Entonces, una cosa es decir, voy a destruir a Hamas, lo cual es imposible porque eso es una ideología, pero al menos como sucedió con ISIS o con ISIS, se logró desmantelar, aunque existe todavía, pero no a las proporciones que tenía. El asunto es qué va a pasar con el pueblo palestino después de eso. Y eso es lo que Estados Unidos está ayudando a Israel con Arabia Saudita, que están hablando de un pacto de paz, incluir la situación palestina, a ver cómo son muchas cosas que aparte del conflicto después van a venir y van a hacer. Y lo primero es pues que Israel está en una crisis interna muy fuerte, política y religiosa. Y definitivamente pues eh, la, la extrema derecha y la extrema, los partidos de ultra extrema que básicamente no tienen balance y quieren imponer, querían hasta imponer la obligación de que todo israelí tenía que estudiar Torah y sacar algunos textos. Y no, no es así, porque Israel se formó como un estado más. Ahora es que Israel tiene religión y es un 10% el judaísmo ortodoxo es un 10% del judaísmo total en el mundo. La enorme mayoría de los judíos no son ortodoxos. Yo no soporto la ortodoxia y lo digo abiertamente por las cosas que he visto. Me parece igual que el pentecostalismo ultra extremo en el cual me crié y creo que es cuestión de balance y inclusive algunos grupos son hasta antisionistas y queman la bandera de Israel y son pro-palestinos, pero son una minoría dentro de una minoría ultra ortodoxa. Eso es tema para otra conferencia o para otro hablar. Pero sí va a venir problemas tan grandes como los que se está viviendo en este momento a nivel militar, pero a nivel político va a haber un súper terremoto, más del fuertísimo que hubo hasta hace un par de semanas. Vamos a ver qué sucede. Bueno, shalom para todos. Laila Tov, Shavua Tov. Gracias por estar. Gracias, More. Gracias. 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 Bien. Vamos a darle aquí.